Buen día, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a retomar el problema ético de la corrupción y en principio pues vamos a recordar su definición, ¿no? Eh, el cual desde la Oxfam pues se ha definido como el sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado de la gestión pública. Y por otra parte, de acuerdo a Dobel, se ha definido como la incapacidad moral de los ciudadanos para establecer o formar compromisos moralmente desinteresados hacia acciones o instituciones que busquen el beneficio colectivo. Entonces, repasando este concepto bajo estas dos definiciones, vamos hoy a plantearnos es qué alternativas o qué soluciones podemos proponer para hacer frente a este fenómeno social de la corrupción. Entonces, en primer lugar, eh, diremos o plantearemos la cultura ciudadana como un instrumento, una estrategia, un componente muy importante para contrarrestar y para mitigar la incidencia y la afectación de la corrupción. Entonces, ¿por qué planteamos en primera parte la cultura ciudadana, no? Porque si miramos, digamos, su definición, viene siendo la promoción de un comportamiento que facilite la convivencia en comunidad, en la ciudad, en la sociedad. Entonces, bajo esta premisa, nosotros lo que buscamos o pretendemos son cosas muy puntuales como es la promover la actividad política o que seamos más participativos en la política como ciudadanos, porque de esta forma em, no somos indiferentes, o sea, estamos fomentando la no indiferencia ante los casos de corrupción y ante estos hechos, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos que ser ciudadanos que nos remitimos a una conducta crítica o el carácter crítico desde un punto propositivo y que permita la generación de debate, tanto para la construcción de alternativas de solución como para el análisis, entendimiento y concientización de los hechos de corrupción, como primer factor de la cultura ciudadana. Otro aspecto o factor de la cultura ciudadana relevante es el sentido de pertenencia, que contribuye también a que seamos más organizados. Es un llamado a ser más organizados, al trabajo colectivo, al trabajo comunitario, a que desde este punto, entonces, nosotros evidenciemos y combatamos la indiferencia y de otro punto también ya más político, entonces vendría siendo las políticas públicas, ¿no? Que no las veamos simplemente que son competencia de los políticos o que es una función exclusiva de ellos o que vamos a depender de los políticos, no. O sea, también tenemos que tener en cuenta que los estamos colocando como indispensables si pensamos de esta manera, pero las políticas públicas también pueden partir desde una autogestión. Entonces, la cultura ciudadana viene a ser un llamado a la autogestión desde eh, una vista propositiva, crítica, desde un sentido de pertenencia para la gestión de políticas públicas. De esta manera, entonces, nosotros estamos contribuyendo a disminuir los hechos de corrupción porque estamos siendo más participativos y entonces le disminuimos responsabilidades a los gobernantes y
a los administrativos, y entonces de esta forma ellos tienen menos posibilidades o menos influencias para cometer estos hechos de corrupción. Y de parte de nosotros eh, podemos o formamos parte de una gobernabilidad, ¿no? Y si nos remitimos a la Agencia de Transparencia Internacional, esta nos ha formulado, ha establecido medidas muy importantes para progresar hacia una sociedad más justa, o sea, con menos corrupción, y pues que sean acciones para hacer frente a estos hechos de corrupción. Entonces, el primero de ellos es el fin a la impunidad, que es súper importante y que se relaciona directamente con las modificaciones legislativas y hace un llamado a la veeduría ciudadana para evidenciar los casos de corrupción, ¿no? Y que pues se les juzgue de la manera correspondiente, ¿no? O sea, que no haya impunidad. Es la reforma administrativa, que permite controlar la distribución de los fondos y los recursos y que de esta forma favorece a la eficacia y claridad en los procesos administrativos y que también está muy vinculada con otro punto muy importante que es la mayor transparencia. Entonces también va a permitir que nosotros tengamos más accesibilidad a la información y de esta manera podamos evidenciar y dejar más expuestos en los niveles administrativos, ¿no? Ya sean públicos o privados, los hechos de corrupción o la incidencia de los mismos, ¿no? Y uno que se relaciona con el primer punto que hemos propuesto, que es la cultura ciudadana, es el poder ciudadano, el cual nos hace un llamado a la concientización y nos permite que nosotros también tengamos claridad de estos delitos para poder generar nosotros un juicio también, ¿no? Y desde este entonces poder ejercer nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos para, para evitar estos acontecimientos que tanto impactan en el fenómeno de la corrupción. Y uno que yo pienso que es de los más importantes es el control financiero internacional, porque de este también depende que aquellos que hayan cometido hechos de corrupción, entonces, eh, pues no recurran a los paraísos fiscales, ¿no? O sea, al realizar una investigación más exhaustiva o unos controles más exhaustivos sobre el origen de estos recursos en los paraísos fiscales, nos permitirá una mayor vigilancia y por ende eh, contribuirá a la disminución de la corrupción. Entonces, estos puntos para mí se integran desde la cultura ciudadana. Por eso se propone la cultura ciudadana como el principal factor y eje central o punto neurálgico para hacer frente a los hechos de corrupción y poder, de cierta manera, entonces, suprimir o disminuir este fenómeno social que tanto nos afecta a nivel mundial.